Hola, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy es sábado y les quería platicar que hoy es sábado, que es, bueno, son las 11:27 y es sábado 22 ya estamos en qué mes, mes de abril. Entonces, ahorita me quería arreglar un poquito porque fíjense que he estado muy achicopalado, un poquito. Por eso no les había hecho video. Fíjense que hace una semana, más o menos, pues ¿cómo les diré? Pues sí, el fantasmita anda molestando, bueno, como siempre, ¿verdad? Que molesta mucho. El, pues no el fantasmita, sino ¿cómo les diré? Sí, pues sí, porque pues sí, es el fantasmita, ¿no? Porque hagan de cuenta que hace, que será, como una semana más o menos, me estaba haciendo la cena. Porque hace precisamente como una semana que les comento, yo les platicaba en los videos anteriores, ¿verdad? Que mi hijo Eduardo Alberto, pues desde que empezamos en la empresa en la que estamos, eh, pues ha crecido mucho, ha crecido muchísimo, ya lo sabes. Y pues eso le provoca envidia a mucha gente, ¿verdad? A mucha gente malvada. Y hagan de cuenta que por eso pues constantemente nos molestan. E incluso pues las personas de la oficina de allá de México, eh, pues de repente no se portan muy bien, que digan. Aquí la cuestión es de que a mí se me hace muy, ¿cómo les diré? Ay, pues ¿cómo les diré? Pues le envidian a mi hijo su brillo, su capacidad de generar empleos, de hacer prosperar cualquier cosa que él o cualquier proyecto. Y, y eso les causa mucha envidia a mucha gente. Entonces, como les digo, yo estaba haciendo de cenar porque ya ven que mi hijo me hacía de cenar. O sea, él hacía la cena. La cuestión es de que, como les digo, pues las intransigencias pues de Heriberto, ¿verdad? El querer estar haciendo, ordenando cosas que, que realmente, ¿cómo les diré? Si mi hijo ha logrado hacer crecer eh,
la oficina de aquí y contratar, o sea, generar empleos, ha sido por su forma de coordinar, de, de hacer logística y su capacidad de líder. Entonces él se organiza muy, muy bien, sus tiempos, sus horarios, y quieren, ¿cómo les diré? Estar metiéndose en eso. Cuando Heriberto realmente nunca, nunca aportó nada para que la oficina de mi hijo creciera. Entonces, si mi hijo empezó aquí en su casa con un teléfono, empezó ganando clientes, etcétera, y buscando personas que le trabajaran. La verdad yo no creo que Heriberto tenga por qué estarse inmiscuyendo en los horarios o en la logística o en la coordinación de mi hijo Alberto. Entonces, como todo eso provoca mucha envidia, les digo que yo estaba haciendo la cena precisamente porque hace como una semana o no sé, sí, más o menos, un poquito más yo creo de la semana. Alberto les había dicho que fueran también en la tarde a la oficina. Cuando mi hijo ya por 2 años y meses, desde que él inauguró la oficina, ha tenido pues esa capacidad de líder, esa capacidad de logística, esa capacidad de coordinar sus tiempos para poder tener la oficina bien. Entonces, como en esa semana estuvo yendo a mi hijo a la oficina en la tarde, pues yo era la que hacía la cena. Y como aún así, pues no logran que mi hijo, ¿cómo les diré? Porque lo que quieren ellos es presionar. Lo que está haciendo Heriberto es lo que hace ese partido político y esas personas que están ahí en presidencia. Entonces, hagan de cuenta que, pues por eso yo estaba haciendo la cena, ¿verdad? Y hay un ladito ya ven que está aquí un bufetero y luego tengo un mueblecito ahí donde tengo el hornito. Y hacia un ladito tengo un recipiente donde pongo la arena de los areneros. Y hagan de cuenta que ese arenero está ahí desde ya hace muchos meses, ¿sí? Nunca me había pegado con ese arenero. Pues resulta que, y fue creo que precisamente un viernes, creo que sí, con la orillita del recipiente,
bien fuerte. Ahorita el moretón ya casi no, ya casi más o menos está sanando el moretón, el golpecito. Y como ustedes saben, bueno, pues esas personas por algo ponen a esa gente alrededor de nosotros, ¿verdad? Para que nos estén pues haciendo eso, ¿verdad? Esas maldades. Total de que después de eso, ¿cuándo fue? El viernes, no me acuerdo. Que les hice un video donde les estoy diciendo que los Rebollo y el padre Julio y el Gerardo, el que bautizó a mi hijo, pero yo no lo reconozco como padrino, ni mi hijo tampoco. Porque esa gente nos ha hecho mucho daño, nos ha utilizado mucho y nos ha hecho muchísimo daño. Entonces, hagan de cuenta que después de eso, yo hice la publicación en Facebook. Hice la publicación, déjense las muestro. Porque sí estaba yo muy molesta porque esa gente insiste en estarnos pues molestando, ¿verdad? Miren, hice una publicación del ay, no sé si alcanza a ver, del moretoncillo. Les hice la publicación de este malvado de Jorge Dávila. Para los que no sepan, esta publicación la hice porque sí ¿cómo les diré? Créanme que esta persona nos ha hecho muchísimo daño. Es un ex compañero de prepa, yo ya les expliqué, ya les dije por qué yo hice esta publicación. Porque esta persona, digo, aparte de que es un ratero, un estafador, un alcohólico y un maloliente, porque lo es, ¿sí? Me consta. Nunca me tuvo y nunca me va a tener ni con brujerías. Y yo sé que el karma se va a encargar de él, al igual que el karma se va a encargar del padre Julio, de ¿cómo se llama? De la Aguilera, Gerardo, el que les digo, que yo no reconozco como padrino de mi hijo, ni mi hijo tampoco, y los Rebollo. Esas personas nos han hecho mucho daño, han lucrado con nuestra fe y han lucrado con nosotros, ¿sí? Gerardo era chofer de Ricardo Rebollo cuando estaba de presidente en Gómez. Y luego fue chofer de la hermana de Ricardo Rebollo, que se llama Rocío Rebollo. Y cuando ella fue presidenta de Gómez. En este tiempo, mi hermano Arnulfo, estuvo trabajando en Zapal y luego después en la administración de Rocío
estuvo como oficial mayor. Y el padre Julio, desde que llegó a Gómez Palacio, la diócesis, porque llegó con ese padre, los obispos que anteriormente, el primer obispo, pues no sé para dónde el obispo, no sé para dónde lo van, ya ven que, bueno, no sé por qué lo habrán cambiado al obispo que estaba, y luego después estuvo un siguiente obispo que creo que falleció, y el actual obispo, ay, la verdad que yo no, pues yo ya no confío en las instituciones religiosas. Y eso no quiere decir que no crean la energía de amor y de verdad esa energía creadora que es Dios. La cuestión es de que estas personas han lucrado mucho con nuestra fe y nos han hecho muchísimo daño. Si tuviera una foto de la Guadalupe, pues también se las pondría para que la conocieran. No sé si ya murió porque esa mujer ella era mayor, pero pues hay mucha gente que es como ella, como por ejemplo la mujer de la esquina. Entonces, eh, les comentaba, ¿verdad? Que yo hice estas publicaciones, pues porque esa persona nos ha hecho mucho daño. Jorge Dávila. Y pues esas personas también. Y han solapado a varios de los vecinos que nos han agredido física, y emocionalmente y verbalmente. Entonces, por ejemplo, han solapado a la Rieta. Si se fijan, el Aguilera ahí trae sombrero de ranchero. Y hagan de cuenta, si esa es la Rieta siempre trae un gorro, un sombrero de ranchero. Entonces, después de eso, pues le surge más prospectos de clientes a, pues a la empresa, pero en sí específicamente a mi hijo Eduardo Alberto. El lunes el lunes ya en la noche me dice mi hijo que tenía una junta el, el martes, creo que sí fue el martes, una junta en un corporativo. Eh, y pues que el cliente en cuestión pues quería que mi hijo Eduardo Alberto, o sea, hacer las negociaciones con mi hijo Eduardo Alberto. Entonces, déjenme ver si fue el martes o miércoles. Um,
el miércoles. Sí, el miércoles el viajo a México. En la mañana porque tenía una junta con esas personas, con unos clientes en un corporativo. Entonces imagínense, ay, cuando me dijo, ay, yo sí sentí así como que... Pero, o sea, a mí me da mucho gusto que mi hijo esté creciendo muchísimo, que le esté yendo muy bien, ¿verdad? Y pues yo lo apoyo, como saben, yo siempre he apoyado a mi hijo Eduardo Alberto únicamente. Ya lo saben ustedes y ya lo saben esas personas. Que si Jorge Duarte de alguna forma me utilizó, fue sin mi consentimiento. O si, ¿cómo se llama? Heriberto haya querido también utilizarme, ha sido sin mi consentimiento. Porque fíjense que así como yo no he tenido contacto con Heriberto, nunca he hablado por teléfono con él, nunca, no lo conozco. Duarte, Jorge Duarte, él quiso darme su teléfono para que yo le hablara a él. Porque supuestamente, ¿cómo les diré? La hermana de Jorge Duarte fue la que le habló a mi hijo. Ella era compañera en la primaria. Diciéndole que su hermano necesitaba, pues, arquitecto. En ese entonces, pues mi hijo todavía estaba ya estudiando la carrera, ya estaba por recibirse. Y hagan de cuenta que el Duarte quiso como que tener una conexión conmigo, la cual yo nunca acepté esa conexión, ni nunca le acepté su número telefónico. Y cualquier cosa que haya hecho el Duarte utilizando a mi hijo o a mí ha sido sin nuestro consentimiento. Y eso, padre Chava, el padre Julio, lo sabe. Porque si cualquiera, más bien el sobrino del padre Rodarte, porque si cualquiera de ellos, por medio ya sea del padre Rodarte o del sobrino del padre Rodarte, nos hayan utilizado a mi hijo o a mí sin nuestro consentimiento, solapados ya sea por el padre Rodarte o el sobrino del padre Rodarte, ha sido sin nuestro consentimiento. ¿No? Entonces, fíjense que pues constantemente esa gente ha estado pues molestando, ¿verdad? Como les digo, a pesar de todo eso, mi hijo tiene una enorme capacidad de ser un líder, un buen líder.
y no se lo quieran adjudicar tal o cual persona. Porque mi hijo desde chiquito, es más desde el kinder o desde el maternal, ha sido muy querido y muy apreciado por sus maestros. Claro que ha de haber alguno u otro maestro envidiosos, pero la realidad es de que mi hijo desde chiquito siempre ha sido un excelente estudiante, siempre fue un excelente hijo, un excelente amigo, siempre ha sido. Y eso lógicamente causa mucha envidia. Incluso una de sus compañeras de la secundaria, que yo pensé que eran grandes amigos, y pues que después de tiempo de que terminaron la secundaria, y hasta muchos años después me enteré que a esa muchacha mi hijo lo envidiaba. Lo envidiaba porque el hecho de que una persona no te caiga mal es porque le envidia. Cuando una persona, es buen amigo, si esa persona, a pesar de que es buena persona, buen amigo, y se ha portado bien contigo y te cae mal, es por envidia. En la secundaria mi hijo fue un excelente alumno, siempre estuvo en el cuadro de honor, siempre. Obtuvo uno de los, ¿cómo les diré? Promedios, ya cuando estaba por terminar la secundaria. El promedio el mejor promedio de, de todos los 6 grupos de esa generación. Entonces, ya cuando hace la preparatoria y así, ¿verdad? Después de tiempo, pues ellos se siguen frecuentando, ¿verdad? Las supuestas amigas, porque mi hijo no tenía amigos, tenía amigas, nada más. Y después de años yo me entero que una de esas amigas a mi hijo, pues no le caía, ¿verdad? Y luego, o sea, yo me quedé sorprendida. Me quedé sorprendida porque la muchachita esa muchas veces vino aquí, aquí estaban viendo películas, compartiendo. Muchos cumpleaños de mi hijo, muchas reunioncitas, iban a fiestas, etcétera. Y a mí me sorprendió eso, la verdad. E incluso antes de saber eso, yo le pregunté a mi hijo en una ocasión, porque a él siempre le ha gustado hacerles regalos a sus amigas en las fechas de cumpleaños, ¿verdad? Y siempre se festejaban los cumpleaños de todas las amigas y el cumpleaños de mi hijo, muy bien y todo. Y no sé por qué en una ocasión yo le dije a mi hijo que si le podíamos regalar. Y fíjense cómo es esa gente de controladora y de malvada.
regalarle algo. Y mi hijo me dijo, sí. Y sí, mi hijo compró esa cosa para regalársela, para hacerle el obsequio. Y luego después me entero. Después me entero de que esa compañera, pues que en la secundaria no, pues mi hijo no le cae. Y mi hijo dijo, es que ella también tenía buen promedio. Pero, pues no, ella nunca estuvo en el cuadro de honor, o no sé la verdad, pero el que siempre estuvo en el cuadro de honor fue mi hijo, y el que obtuvo el promedio el mejor promedio en esa generación, en el bimestre, en uno de los bimestres, sí, fue mi hijo obtuvo el promedio más, mm, ¿cómo le digo? El mejor promedio. Ya después de años, esa muchacha estudió psicología no sé si industrial o no sé qué, pero es muy malvadita esa muchacha, muy malvadita. En fin, bueno, aquí la cuestión es de que, como les comento, todo eso pues genera mucha envidia, ¿verdad? Y em, yo escuchando, ¿cómo les diré? Escuchando algunas cosas, porque ya tengo algún tiempo que he estado escuchando mi horóscopo y el horóscopo de mi hijo. ¿Por qué? Pues porque si realmente antes no creía que en los horóscopos, o sea, a lo mejor sí los leía, porque ya ven que antes, cuando no había internet ni nada de eso, en el periódico siempre venían los horóscopos, ¿verdad? En la sección ¿cómo se dice? Ay, de esas de historietas porque venía una sección así de, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llamó esa sección, pero venían el crucigrama y luego venían ¿cómo se llama? Los horóscopos. Y los leía, pero pues nada más los leía. Y hace algunos meses, porque no hace mucho, he estado viendo algunos videos en YouTube de mi horóscopo, de horóscopo de mí. Aquí la cuestión es de que, ¿cómo les diré? Ya ven que he tenido sueños y que ya les platiqué que me querían tirar de la cama. Sueños como, por ejemplo, ese sueño. eh, o como intuiciones, si me entienden cómo. Entonces, hagan de cuenta que, pues escuchando mm, más bien el horóscopo de mi hijo, hagan de cuenta que decía cómo es mi hijo. O sea, cuando hay alguna situación, mi hijo siempre, ¿cómo le diré? No se enfoca en la situación.
en ese problema, sino en la solución. Y, o sea, describía cómo es mi hijo. O sea, es una persona que es muy, muy leal. Y decía que él era muy leal con las personas con las que estaba, pero esas personas no lo eran con él. Que esas personas, pues prácticamente nada más estaban como el asadón, ¿verdad? ¿Sí saben cómo es? Nomás para acá y nomás para acá y nomás para acá. Entonces, yo dije, ay, o sea, pues están, ¿cómo les diré? Es la forma de ser de mi hijo. Y por eso mi hijo ha podido conseguir todo lo que tiene. Conseguir su carrera, la oficina, que hasta después como de 4 o 5 años trabajando en la empresa, que se había prometido una oficina a los 3 meses. Mi hijo, pues, logró esa oficina. Logró generar empleos con su dedicación, con su trabajo. Y como les digo, administrando él su tiempo, coordinando sus tiempos. Y la verdad no creo que sea, no creo que Heriberto tenga ninguna autoridad como para estarle poniendo horarios o diciéndole sus horarios. Y no. Entonces, pues fíjense, como ya les dije, durante muchísimos años he estado lidiando con empresas como Lala, Ampuero, Soriana, por la cuestión de que ellas saben, ¿verdad? Porque cuando el papá de mi hijo nos abandonó y yo no quería ser mamá soltera, acudí a una agencia matrimonial. Ahí conocí a un magistrado con el cual pues no, ¿cómo les diré? No surgió una relación entre, entre el magistrado y yo, porque la verdad no sé por qué, porque yo desde el primer momento le dije que era lo que quería y, y cómo lo quería. Le dije, no quiero ser mamá soltera y si yo acudí a una agencia matrimonial es porque me quiero casar y me quiero casar rápido. Y la respuesta de él fue que podía pedir una pensión alimenticia para mí. Ahí supe que esa persona no quería una relación conmigo y pues él me asesoró en esa cuestión. Pero si yo he sabido, créanme que yo nunca hubiese hecho eso. Para las migajas que le daba su... Bueno, en fin.
La cuestión es de que también en ese horóscopo decían que estaban hablando mal de, o sea, decía, están hablando mal de ti. Decía, tú eres una persona de que cuando hay un problema no te enfocas en el problema, sino en la solución. Y yo dije, no, pues, así es mi hijo. Y luego dice, están hablando de ti, diciendo que no eres quien eres. Y, eh, ¿qué más decía? Bueno, no me acuerdo, tal de que yo dije, yo creo que ese mensaje es para mi hijo Eduardo Alberto. Y por eso estoy haciendo este video. Porque, decían que estaban, que no quería que les llegaran buenas noticias. Eh, que precisamente esas personas que lo envidiaban. Entonces, hagan de cuenta que pues yo dije, no, este mensaje es para mi hijo. La cuestión es de que en algunas ocasiones, no en algunas ocasiones, sino que tanto a mi hijo como a mí, como yo me imagino, bueno, no, la verdad pues nos han querido hacer ¿cómo se dice? Robo de identidad. Entonces, pues también por eso estoy haciendo este video. Porque mucha gente así es, ¿sí? Incluso en alguna ocasión el vecino que estaba al lado eh, se quiso hacer pasar por mi hijo Eduardo Alberto. Cuando estaba el obispo anterior, el que falleció. Y de repente ese hombre estaba en una constructora. Hasta traía una camioneta blanca con el logotipo amarillo y morado. Cuando esa persona era un ex policía. Cuando yo hablé de eso, al poco tiempo ya no estaba esa camioneta y después murió el obispo que estaba anteriormente. Y así como muchas cosas que realmente era mi hijo el que necesitaba tener esas cosas. Como por ejemplo lo que yo les comentaba de los compañeros de la universidad, supuestos amigos, pues hicieron muchas cosas para aprovecharse tanto de mi hijo como de mí. E incluso mi amiga Gloria me dijo, no dejes que sus amigos se aprovechen de él. Y sí, yo no sabía cómo hacer eso, yo no sabía por qué me estaba diciendo eso, pero luego un amigo traía un coche gris de agencia
Y luego cuando yo pregunto que cuánto le había costado, que dónde lo había comprado, luego ya no trae ese coche gris y luego trae una camioneta blanca. Y luego el supuesto amigo, cuando mi hijo se graduó, no fue a su graduación. Pero el amigo se graduó como unos meses antes, un mes, no me acuerdo. Y mi hijo sí fue a su graduación. ¿Y saben qué corbata le prestó el amigo? Creo que era una corbata roja. Y hicieron fiesta en un salón. ¿Y qué creen que comieron? Pollo. Fue el platillo que les dieron, pollo con crema, no me acuerdo. Mi hijo fue a la graduación de supuestamente. Y cuando fue la graduación de mi hijo, ¿qué creen? El amigo no fue. El amigo no apareció en la graduación. Y esa generación no hicieron fiesta. Y cosas así. Entonces la gente ya está acostumbrada a estarse beneficiando de nosotros sin nuestro consentimiento. Porque ¿quién creen que ha hecho todo eso? ¿Mm? Entonces, como les digo, eh, por lo que estaba viendo yo ahorita en la mañana que fui a tirar la basura, como saben, la mujer de la esquina y las mujeres esas siempre están con tamañas uñas. Entonces estaba ahí era una camioneta gris. Y sí, porque esa gente así es cuando quieren apropiarse de algo, ya sea, no sé, cualquier cosa. Aquí la cuestión es de que ese nuevo cliente es de mi hijo Eduardo Alberto. Y no de esa mujer. Porque les digo que hay mujeres que son como la Guadalupe, estafadoras, rateras, farderas, etc. Que no se ganan las cosas con dedicación, con trabajo. Lo hacen robando y estafando.
Entonces, por eso estoy haciendo este video. Porque según ese mensaje que yo dije voy a hacer. Porque les digo ya a mi hijo y a mí, incluso esa mujer ha querido hacernos robo de identidad. Entonces, es por eso que estoy haciendo este video. Y, ¿cómo les diré? Yo ¿cómo les explico? A mí me da muchísimo gusto, o sea, muchísimo, muchísimo gusto que mi hijo esté creciendo. Muchísimo profesionalmente, personalmente, que también crezca espiritualmente. Y no voy a permitir que personas como estas, como el padre Julio, quieran seguir lucrando con mi hijo o conmigo. Nunca, yo nunca he puesto en manos de ningún sacerdote, ni de ningún político, lo que con tanto trabajo y dedicación y forjaron mi abuelito Arnulfo, mi mamá, mi papá y yo, y lo que ha estado forjando mi hijo Eduardo. Entonces, gente bonita que me escucha, gente bonita que me entiende, que nos apoya a mi hijo y a mí, pues les agradezco mucho que vean mis videos, que compartan mis videos y que esta persona no se quiera aprovechar tampoco de eso, porque yo les platiqué que cuando esta persona hace algunos años que vino a buscarme y luego pues yo me entero de tanta mentira y tanta cosa, y luego a los pocos meses ya traía una camioneta donde se anunciaba como que hacía trabajos de mantenimiento. Cuando esa persona ni siquiera Jorge Ávila ni siquiera terminó la preparatoria. Nunca tuvimos una relación sexual, ni porque fue menos de un mes el noviazgo que tuvimos. Y si esa persona por muchos años me estuvo utilizando a mí, fue sin mi consentimiento. Porque vino a buscarme tan asustado, tan mal, diciéndole a los ex compañeros de prepa que no me quería perder si nunca me tuvo. ¿Cómo me va a perder si nunca me tuvo? ¿Qué tantas cosas ha hecho utilizándome sin mi consentimiento, sin saber nada, sin saberlo? Ya no voy a permitir que ningún
sacerdote malintencionado ni ningún político corrupto nos quiera seguir utilizando ni lucrando ni con nuestra fe ni utilizándonos. Así es que, gente bonita, como les digo, yo sé que cuando ven mis videos y me comprenden y me entienden, esa energía, esa buena vibra, a nosotros nos ayuda muchísimo. De verdad les agradezco y que estén bien. Hasta luego. También les quería decir que pues no voy a permitir que tampoco ni mi hermano Chava ni mi sobrino Chava se quieran aprovechar. Claro. Hasta luego, que estén bien.